Los tatuajes, las cicatrices y el silencio envuelven la leyenda negra de los yakuza, la sombra más temida de Japón. No son simples criminales callejeros, son parte de un tejido ancestral que se enreda entre el honor y la violencia, la tradición y el terror. Algunos dicen que sus raíces se hunden en los antiguos samuráis caídos en desgracia, otros que surgieron de meros estafadores y jugadores de azar. Pero lo cierto es que hoy controlan mucho más que el submundo. Desde bares hasta fábricas, sus redes se extienden por cada rincón oscuro de las grandes ciudades japonesas. Héroes o villanos, depende a quién le preguntes. Han salvado pueblos enteros en tiempos de desastre, pero siempre queda la duda. ¿Lo hacen por el bien de Japón o para seguir alimentando sus mitos positivos? Los orígenes de los yakuza están envueltos en la bruma del tiempo, entre leyendas y hechos que se entrelazan como enredaderas sobre una casa abandonada. Cuentan que surgieron en el Japón feudal, en el siglo XVII, cuando el país estaba inmerso en cambios profundos, aunque los ecos de la violencia y la marginalidad parecen haber sido los verdaderos cimientos de su existencia. En ese entonces, el período Tokugawa había consolidado el poder del shogunato, pero bajo su dominio, la sociedad se fragmentaba en sombras. Dos grupos se destacaban en ese submundo de lo prohibido: los tequilla, vendedores ambulantes y charlatanes que vagaban de pueblo en pueblo con mercancías ilícitas, y los bakuto, jugadores que apostaban todo, incluso sus dedos. Estos últimos, maestros del engaño y el riesgo, usaban el hanafuda, un juego de cartas que definía destinos. Había una combinación de cartas en el juego de azar, una mano perdedora donde los números 8, 9 y 3 suman 20, el valor más bajo posible, un 0 disfrazado. El kanji que forma la palabra yakuza no deja lugar a dudas. Ya es el 8, ku es el 9 y sa el 3. De esa desafortunada suma nació el nombre yakuza, un término que en sus inicios fue sinónimo de derrota, fracaso y rechazo. Con el tiempo, este término, en un principio usado para señalar a los rangos más bajos dentro de la estructura criminal, fue expandiendo su significado. El Japón de entonces no ofrecía misericordia a los perdedores. Los tequilla y los bakuto, relegados a las sombras, transformaron su desdicha en un estilo de vida. En lugar de desaparecer como los miserables que la sociedad los condenaba a ser, comenzaron a organizarse, a tejer una red de lealtades y traiciones que crecería hasta dominar territorios, mercados y vidas enteras. En esa misma época, los samuráis caían en desgracia, sus espadas oxidándose, sin guerras que pelear ni señores a quienes servir. Algunos se adaptaron, convirtiéndose en burócratas. Otros se sumergieron en el comercio. Pero hubo quienes no pudieron aceptar el fin de su era gloriosa. Así nacieron los kabukimono. Estos locos vagaban por las aldeas, cubiertos de ropajes extravagantes y empuñando espadas absurdamente largas. Eran el caos personificado, portadores de una violencia que no conocía límites. Practicaban la macabra costumbre de probar una nueva espada, cortando la vida de un desafortunado transeúnte al azar. Eran el terror encarnado. No tenían jefes, no seguían reglas, solo obedecían a su deseo de destrucción. Pero en un irónico giro del destino, los yakuza actuales rechazan cualquier vínculo con estos desquiciados. Dentro de su narrativa, prefieren alinearse con los machi-yako, jóvenes aldeanos que, hartos del abuso de los kabukimono, tomaron las armas para defender sus pueblos. Para los yakuza, esos aldeanos representaban el verdadero honor, la resistencia ante el abuso del poder. Sin embargo, bajo esa capa de honor y resistencia, los tequilla y bakuto, los verdaderos ancestros de los yakuza, perfeccionaban prácticas brutales para mantener el control. Los bakuto, expertos en apuestas, no solo jugaban con monedas, sino también con la carne y el hueso de sus subordinados. Fue en ese ambiente donde nació el yubitsume, una de las prácticas más infames de los yakuza. Este castigo, reservado para aquellos que traicionaban o fallaban a su jefe, consistía en cortar una falange de su propio dedo meñique. El infractor,
de rodillas, debía realizar el corte con sus propias manos, un acto que sellaba no solo su castigo, sino también su subordinación eterna al Oyabun, el jefe. Era un recordatorio constante de su fracaso, una marca indeleble que lo relegaba a la dependencia total del clan. La mutilación era solo una de las muchas formas de controlar a los miembros. Los yakuza, a lo largo de los siglos, desarrollaron un complejo sistema de lealtades y castigos. Durante la era Meiji, Japón experimentó una metamorfosis turbulenta que no dejó a nadie al margen, ni siquiera a los más marginales. Este período, que comenzó en 1868, marcó el fin del viejo Japón feudal y el inicio de una nueva era de industrialización y modernización. En medio de esta transformación, la yakuza, esa red de criminales y marginales que ya tenía sus raíces en el período Edo, encontró formas ingeniosas de adaptarse y prosperar en un entorno que cambiaba rápidamente. Cuando la era Meiji comenzó, estos grupos marginales no desaparecieron con la llegada de la modernización. En cambio, encontraron formas de organizarse y adaptarse. Durante la transición hacia una sociedad más moderna, los Tekiya y los Bakuto empezaron a consolidarse en clanes más estructurados y jerárquicos. Adoptaron el sistema Oyabun-Kobun, una estructura que enfatizaba la lealtad y la protección, similar a la que se ve en las organizaciones criminales de todo el mundo. La relación entre la yakuza y el nuevo gobierno Meiji se mostró compleja desde el principio. Mientras Japón abandonaba el feudalismo y avanzaba hacia la modernidad, los yakuza empezaron a involucrarse en la política. Algunos clanes se alinearon con facciones políticas y comenzaron a proporcionar apoyo físico a diversas causas, incluyendo la represión de movimientos laborales que surgieron en respuesta a las duras condiciones económicas de la era. La restauración Meiji trajo consigo una ola de industrialización que cambió radicalmente el paisaje económico japonés. Las ciudades crecieron rápidamente y con ellas surgieron nuevas oportunidades para los yakuza. Los clanes criminales comenzaron a extender su influencia hacia sectores emergentes como la construcción y el transporte marítimo, aprovechando su red de contactos para hacerse un hueco en estos negocios en auge. Aunque el gobierno trataba de regular estas actividades, la yakuza encontró formas de operar en la sombra, utilizando sus conexiones para evadir la ley y maximizar sus ganancias. La relación entre la yakuza y el Estado durante este periodo fue una danza delicada. Por un lado, el gobierno a veces recurría a la yakuza como agentes para hacer cumplir sus órdenes en un entorno en el que la autoridad estatal aún no estaba completamente establecida. Por otro lado, las actividades ilegales de los yakuza, como el juego y la extorsión, eran objeto de constantes intentos de represión por parte de las autoridades que buscaban eliminar las prácticas ilegales del pasado. A medida que la urbanización avanzaba en la década de 1880, los yakuza expandieron su imperio. En medio de esta turbulencia, figuras como Shimizu no Jirocho emergieron como líderes prominentes en el mundo de la yakuza. Jirocho, conocido por su gran influencia en disputas laborales y en la gobernanza local, ejemplificaba el papel que los yakuza podían jugar tanto en la política como en la economía. Su grupo, conocido por su estructura militarizada, actuaba como una fuerza de choque, apoyando a ciertos políticos mientras mantenía el control sobre áreas locales a través de la intimidación y la violencia. En este contexto, Tashiro Eisuke, un antiguo Bakuto convertido en figura política, jugó un papel particularmente oscuro. Eisuke, que había desarrollado una habilidad para manipular a las masas a través del juego y el engaño, fundó el Komintō, un partido que prometía luchar contra la usura y los impuestos abusivos. Aunque su partido se presentó como un defensor de los campesinos oprimidos, en realidad era una fachada para las redes criminales que se beneficiaban del caos social y económico. En 1884, Eisuke lanzó una rebelión en Chichibu, una región empobrecida donde el resentimiento hacia los prestamistas usureros y las autoridades locales estaba en ebullición. Su retórica incendiaria prometía justicia y restauración del orden, pero detrás de la fachada de Salvador se escondía un calculador oportunista. La rebelión se desató con violencia desmedida. Las fuerzas de Eisuke,
atacaron sin piedad, incendiando casas de prestamistas, saqueando a los ricos y asaltando comisarías. El 1 de noviembre de ese año, el caos que Eisuke había desatado se extendió rápidamente. Los combates fueron feroces y el fervor revolucionario de sus seguidores chocó con la realidad de una resistencia organizada por el gobierno. En un giro irónico, el mismo sistema que Eisuke había prometido derribar se movilizó con rapidez para sofocar la rebelión. Las fuerzas gubernamentales, bien equipadas y entrenadas, pronto aplastaron la revuelta. El resultado fue una masacre. Los campesinos y jugadores que habían sido arrastrados a la revuelta, muchos sin entrenamiento militar y sin preparación para el conflicto, no pudieron resistir el embate del gobierno. La rebelión de Chichibu, que había comenzado con promesas grandiosas de cambio, se desmoronó en una ola de sangre y represión. Tashiro Eisuke, el hombre que había desafiado al Estado con la esperanza de una revolución, fue capturado y ejecutado el 17 de mayo de 1885. Junto a él, varios de sus lugartenientes encontraron la misma suerte. El año 1889 marcó la promulgación de la Constitución Meiji, un intento del gobierno de consolidar un orden político moderno. Pero mientras el gobierno buscaba establecer un nuevo orden, los yakuza encontraron en esta política una oportunidad para aumentar su poder. Continuaron aliándose con facciones políticas, ofreciendo apoyo en forma de fuerza bruta, y comenzaron a influir en la gobernanza local, mostrando su capacidad para corromper desde las sombras. En la década de 1890, la organización criminal estaba al borde de una fractura fundamental. Las tensiones acumuladas y la creciente presión gubernamental sobre las actividades ilícitas, especialmente el juego y el crimen organizado, provocaron una escisión dentro de sus filas. Los yakuza se dividieron en dos facciones radicalmente distintas, reflejo de sus desesperadas estrategias por adaptarse a un entorno cada vez más hostil. La primera facción buscó mantenerse dentro de los límites de la ley, o al menos presentar una fachada respetable. Estaban liderados por figuras tradicionales que valoraban la lealtad, el honor y el respeto comunitario. Esta facción intentaba hacer parecer que los yakuza eran una parte necesaria de la sociedad, proporcionando protección y participando en negocios legítimos a la par de sus actividades criminales. En contraste, la facción violenta se aferró a un enfoque mucho más brutal. Liderados por figuras despiadadas, estos yakuza no estaban interesados en la apariencia de respetabilidad. Para ellos, la violencia y la intimidación eran las herramientas esenciales para sobrevivir y dominar en el sombrío submundo criminal. No les preocupaba la percepción pública. Su objetivo era el poder inmediato y el control que obtenían a través de la coacción y la agresión sin remordimientos. El gobierno, al intensificar su escrutinio y sus medidas represivas, exacerbó la división. La presión para regular o suprimir las actividades de los yakuza obligó a algunos a adaptarse o desaparecer. Mientras tanto, los líderes de ambas facciones trataban de mantener sus propias visiones y estrategias, creando un ambiente de tensión y competencia dentro del ya caótico mundo del crimen japonés. Para 1912, al final de la era Meiji, los yakuza habían evolucionado. Su estructura se había vuelto más compleja y su red de actividades se había expandido más allá del simple juego y el crimen menor. Se habían convertido en una fuerza significativa en la economía legal e ilegal, mostrando un rostro refinado del mismo vicio y corrupción que habían perpetuado desde el inicio de la era moderna. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, los yakuza no destacaron tanto como en conflictos posteriores, pero supieron adaptar sus tácticas a las nuevas circunstancias. Con el conflicto global perturbando el comercio y creando escasez, los grupos yakuza aprovecharon para adentrarse en el contrabando y el mercado negro, controlando los bienes que escaseaban y manipulando precios. Otro evento importante ocurrió en 1915, ya que Harukichi Yamaguchi fundó en Kobe la Yamaguchi Gumi, una simple asociación de trabajadores portuarios. En ese momento, su importancia era mínima, pero más adelante llegaría a ser la asociación criminal más importante de los yakuza.
Pero en el interludio turbulento entre las dos guerras mundiales, el yakuza encontró un terreno fértil para su expansión. Tras el desastroso final de la Primera Guerra Mundial, Japón emergió con una economía en crecimiento, ofreciendo a las bandas criminales un campo de acción vasto y tentador. Los grupos de yakuza se lanzaron de lleno al mercado negro, dominando actividades desde el juego hasta la usura, consolidando su control a través de extorsiones despiadadas y redes de protección que mantenían la ley y el orden a su manera brutal y cínica. También se aferraron a figuras políticas, ofreciendo su protección a cambio de favores y la libertad para operar sin restricciones. Los políticos, en su desesperación por poder y apoyo, permitieron que estas organizaciones corruptas se infiltraran aún más en el tejido social y gubernamental. Pero sobre todo, el papel del yakuza en la cultura también se consolidó. Su influencia creció en el entretenimiento y la vida nocturna, construyendo una fachada de sofisticación mientras perpetuaban un reinado de crimen. La manipulación de la imagen pública por parte de los yakuza ha sido astuta y calculada. A pesar de sus orígenes criminales, supieron construir una narrativa que los vincula con figuras heroicas, protectores de los débiles. En los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo libraba batallas en campos lejanos, sino en las calles y mercados de su propio territorio. El caos que trajo la guerra, la escasez y la desesperación fueron el caldo de cultivo perfecto para que la yakuza, siempre presente en los márgenes de la sociedad, se fortaleciera. Aunque el gobierno japonés oficial no veía con buenos ojos a los grupos criminales, había momentos en que sus intereses se alineaban. En medio de una nación en guerra, los yakuza se convirtieron en actores clave. Durante el conflicto, algunas facciones de la yakuza encontraron su lugar dentro del engranaje de la maquinaria bélica. No solo se dedicaban a los negocios turbios habituales, como el contrabando y el mercado negro, sino que fueron reclutados para colaborar con las autoridades. Varios clanes ofrecieron apoyo logístico a las tropas japonesas, facilitando el tránsito de bienes y, en algunos casos, proveyendo mano de obra voluntaria. Sin embargo, el grado de participación variaba mucho según la región y la influencia de cada grupo. A medida que la guerra avanzaba y las derrotas japonesas se acumulaban, la yakuza no solo sobrevivió, sino que encontró formas de expandirse. Los mercados negros florecieron bajo el telón de fondo de la escasez. El contrabando de productos básicos como alimentos, medicinas e incluso combustible se convirtió en un negocio rentable y los yakuza fueron los amos indiscutibles de este mercado. Con la economía en ruinas y el país al borde del colapso, muchos civiles encontraron en estos grupos criminales una alternativa para sobrevivir. Kazuo Taoka, apodado el Oso, era un nombre que resonaba en los bajos fondos japoneses. Aunque formalmente asumió el liderazgo del Yamaguchi-gumi después de la guerra, durante el conflicto ya se movía en las sombras, tejiendo alianzas y estrategias que lo beneficiarían en el futuro. Su enfoque, más centrado en la negociación que en la violencia directa, le permitió consolidar su poder sin provocar demasiadas olas. Bajo su mando, el Yamaguchi-gumi creció y diversificó sus operaciones hacia negocios más legítimos, una estrategia que le aseguraría su posición durante el período incierto de la posguerra. El escenario de posguerra no fue menos caótico. Japón, devastado y ocupado por las fuerzas estadounidenses, se convirtió en un terreno fértil para el resurgimiento de los yakuza. En 1946, los militares habían sido desarmados y la policía intentaba imponer orden en una sociedad que apenas recordaba lo que eso significaba. En ese vacío, los yakuza encontraron su resurrección. Llenaron los espacios donde el gobierno no podía llegar, controlando los mercados negros que florecían en medio de la miseria. No se contentaron con el bajo mundo. Sabían que para sobrevivir en esta nueva era necesitaban algo más que el miedo y la violencia. Así que se refundaron con la astucia de una serpiente que muda de piel como organizaciones de derecha. Era más fácil operar bajo la bandera de la política que bajo la de la criminalidad. Los políticos conservadores, desesperados por aplastar a los comunistas, les abrieron las puertas. Los yakuza, en respuesta, se convirtieron en la fuerza de choque que silenciaba las huelgas y reprimía las protestas. Un acuerdo entre depredadores.
Además del control del contrabando, se involucraron en nuevas formas de criminalidad, como el tráfico de drogas y la usura. Los negocios legales eran una fachada perfecta para continuar con sus operaciones ilegales. Durante los primeros años de esta década nació el Inagawa-kai, en el área de Tokio-Yokohama. Sí, al igual que Yamaguchi-gumi, se convertiría eventualmente en una de las organizaciones más importantes de los yakuza en el futuro. Igualmente, para este momento, la yakuza era todavía un conjunto de sindicatos de estibadores, hombres rudos que dirigían el tráfico de los puertos con la mirada siempre fija en quién debía favores y quién pagaba por protección. Kazuo Taoka, el legendario líder del entonces todavía incipiente clan criminal Yamaguchi-gumi, veía más allá de las limitaciones de ese mundo. Bajo su mando, lo que antes era una asociación de sindicatos se convertiría con el paso del tiempo en la maquinaria criminal más poderosa de Japón, expandiéndose desde las costas hasta las más altas esferas financieras. Taoka tenía una visión: la yakuza debía infiltrarse en el mundo corporativo, y lo logró. En 1958 surgió el Sumiyoshi Kai, el tercer sindicato más importante de los yakuza en el futuro próximo. A diferencia de la estructura rígida del Yamaguchi-gumi, el Sumiyoshi Kai se organizó como una federación de pandillas menores, una red descentralizada que reflejaba su origen como confederación. En 1964, mientras el mundo miraba a Tokio con admiración por los Juegos Olímpicos, en las sombras se tejía otra historia. Los yakuza se aseguraron de que la fachada de orden y paz que Japón proyectaba no se desmoronara. Mientras los turistas caminaban por las calles limpias y seguras, no sabían que esa seguridad tenía un precio, pagada en acuerdos oscuros entre los organizadores del evento y las facciones criminales. Los yakuza, hábiles en manejar lo invisible, se encargaban de que el caos no tocara la superficie, controlando cada esquina, cada calle, asegurándose de que nada saliera mal. Pero no se trataba solo de proteger la imagen del país. Los Juegos Olímpicos fueron una mina de oro y los yakuza sabían dónde cavar. Desde la construcción de los estadios hasta la hospitalidad de los hoteles, su mano estaba en todo. En las licitaciones, en los contratos, siempre había un intermediario con un rostro tatuado y una sonrisa torcida, asegurando que las ganancias fluyeran en la dirección correcta. En 1970, Japón se encontraba en plena transformación, una fachada de modernidad y progreso que escondía las sombras de las organizaciones criminales que operaban con precisión quirúrgica. Entre esas sombras, el Yamaguchi-gumi se consolidaba como la fuerza dominante, una maquinaria bien engrasada que no solo controlaba el inframundo, sino que también se infiltraba lentamente en la superficie de la vida diaria de los japoneses. Bajo el liderazgo implacable de Kazuo Taoka, el padrino de todos los padrinos, el Yamaguchi-gumi no era solo un grupo criminal, era un imperio. A mediados de los 60, su membresía había crecido a 6.600 hombres, un ejército en la oscuridad operando en la vasta red de la criminalidad y la legalidad, borrando la línea entre ambos. El Inagawa-kai, bajo la protección de Kodama Yoshio, y el Sumiyoshi-kai, fundado por Shigesaku Abe, no podían igualar la magnitud del Yamaguchi-gumi. A pesar de su expansión más allá de Japón, seguían siendo organizaciones de menor escala, más discretas, pero igualmente letales dentro del yakuza. El Yamaguchi-gumi, bajo el mando de Taoka, no solo se expandió territorialmente. Su estrategia incluía diversificar sus actividades, invirtiendo en bienes raíces, mercados de valores y construyendo negocios legales que funcionaban como tapaderas perfectas para sus actividades criminales. El panorama del crimen organizado cambió. Ya no se trataba de pandillas dispersas, sino de corporaciones criminales con estructuras tan sofisticadas como las de las empresas legales. El crecimiento de estas organizaciones no solo era visible en los números, sino en la forma en que influían en la cultura. Los yakuza promovían una imagen pública que apelaba a los valores tradicionales japoneses, convirtiéndose en los protectores de la comunidad. En algunos barrios se les veía como héroes locales, aquellos que mantenían el orden cuando el Estado fallaba. La policía, mientras tanto, luchaba por contener un fenómeno que no solo se movía en las sombras, sino que ya había infectado la vida pública, la economía
la política. A finales de los 80, Japón era un banquete para los ambiciosos, un terreno fértil para quienes sabían cómo jugar con las reglas invisibles del poder. Los yakuza, maestros en el arte de caminar en la línea entre lo legal y lo ilegal, vieron en la burbuja inmobiliaria japonesa una oportunidad de oro. El Yamaguchi-gumi y el Inagawa-kai, con sus figuras más prominentes al frente, se lanzaron a ese juego de especulación como tiburones oliendo sangre. Crearon empresas fantasma, inflaron el mercado y recogieron las ganancias sin pestañear. Mientras el país celebraba su auge económico, ellos ya estaban varios pasos adelante, asegurando que cada yen ganado tuviera su rastro en la sombra. Susumu Ishii del Inagawa-kai no se quedó atrás. Montó su propia oficina de actividades comerciales, convirtiendo a sus matones en elegantes empresarios de traje. El dinero era fácil y cuanto más fácil parecía, más invirtieron. Los miembros del Yamaguchi-gumi recibían incentivos, sumas generosas para abrir negocios en Tokio, en lugares donde nadie sospecharía de la mano oscura detrás de la barra de un bar o de una oficina de apariencia inofensiva. Así, la organización se expandió como una plaga, rompiendo antiguos acuerdos territoriales y estableciendo 40 oficinas en la capital antes de que alguien pudiera detenerlos. Pero, como todo lo que se construye sobre arenas movedizas, la burbuja estalló. 1991 trajo consigo el fin de la ilusión. Los precios de las propiedades cayeron en picado y lo que una vez fue riqueza se convirtió en ruina. Las fortunas construidas sobre préstamos impagables se desmoronaron y los bancos, que antes cerraban los ojos, comenzaron a exigir respuestas. Los bares y restaurantes, esos pequeños negocios que pagaban protección, se ahogaban en la recesión, incapaces de seguir financiando a los yakuza. El Yamaguchi-gumi, que parecía imparable, vio cómo sus inversiones se convertían en lastres, pero no cedieron. El Inagawa-kai, apoyado en sus contactos políticos, resistió el golpe como pudo, navegando en un mar lleno de tiburones. Y el Sumiyoshi-kai, adaptándose como siempre, se aferró a lo poco que le quedaba, sabiendo que cualquier debilidad podía significar su fin. A principios de los 90, la policía publicó listas de empresas controladas por los yakuza, en un intento por frenar esta marea de criminalidad legítima. Pero, como siempre, el problema era más profundo de lo que las autoridades podían o querían admitir. Josip Kregar, un académico que se dedicaba a estudiar las mafias internacionales, lo había explicado con claridad. La verdadera lucha contra el crimen organizado no podía limitarse a decapitar a los líderes visibles. Los engranajes continuaban girando, reemplazando al jefe caído con otro más joven, más astuto y adaptado a los nuevos tiempos. La ordenanza anti-Boryokudan de 1991, diseñada para frenar la influencia de los grupos violentos, cambió radicalmente la opinión pública. Lo que antes era tolerado, ahora era repudiado. El romanticismo del forajido con códigos de honor se diluía en una realidad donde los yakuza no eran más que criminales organizados. Aún así, la fascinación por su imagen persiste. Shinobu Tsukasa, el líder de la Yamaguchi-gumi, sigue insistiendo en que no son un grupo violento, sino guardianes de los valores tradicionales de Japón. Sin embargo, las historias que se cuentan sobre ellos, esas leyendas de justicia y honor, chocan violentamente con la verdad de las calles. Las extorsiones, los sobornos y la violencia se mantienen como el corazón de su operación. Aquellos que se atreven a desafiar el poder de la yakuza no tardan en descubrir cuán implacable puede ser su venganza. Los burakumin, una casta de intocables en la sociedad japonesa, fueron históricamente marginados y muchos encontraron en los yakuza un refugio. Este grupo, encargado de trabajar con animales muertos y cadáveres, era visto como impuro, no humano. Incluso después de la abolición oficial de su estatus en 1871, la discriminación persistió y muchos de ellos se unieron a las filas de los yakuza, viendo en el crimen organizado la única forma de escapar de la pobreza y la estigmatización social. Mitsuhiro Suganuma, exmiembro de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública,
reveló que cerca del 60% de los miembros de la Yakuza podrían provenir de este grupo marginado, una estadística que refleja cuán profundamente arraigada está la exclusión en la historia del crimen organizado japonés. Tras el terremoto de 1995 en Kobe, que dejó la ciudad devastada, fue nuevamente la Yamaguchi-gumi la que ofreció recursos y asistencia a los sobrevivientes antes que el propio gobierno japonés. En sus editoriales se autodenominan una organización humanitaria, una afirmación que resuena cínicamente cuando se contrasta con su historial de extorsión, tráfico de drogas y violencia. La aceptación de los yakuza por parte del pueblo japonés fue notable durante gran parte del siglo XX. Existía una suerte de acuerdo tácito. No eran buenos, pero eran necesarios. El nuevo milenio había llegado, las calles de Tokio se llenaban de cámaras y la policía afinaba sus métodos. Ante esta situación, los yakuza no tuvieron más remedio que adaptarse. Los viejos métodos de extorsión y el tráfico de influencias comenzaban a ser obsoletos, y la tecnología, que tanto habían ignorado, se convirtió en su nueva aliada. Fue entonces cuando las mafias tradicionales niponas se convirtieron en algo mucho más discreto y peligroso. Los grupos comenzaron a explorar el crimen cibernético paulatinamente. Desde fraudes en línea hasta robos de identidad y hacking, encontraron en el mundo digital un campo de juego donde no necesitaban salir a la calle para imponer su ley. Todo se manejaba a través de teclados y pantallas donde el dinero cambiaba de manos sin que nadie pudiera verlos. Para evitar que las autoridades rastrearan sus movimientos, empezaron a utilizar sistemas de encriptación digital que les permitían comunicarse sin que la policía pudiera interceptar sus conversaciones. A la vista de todos, parecían haber desaparecido, pero en realidad estaban más activos que nunca, solo que en los rincones invisibles del mundo virtual y en alguna que otra calle. Mientras tanto, también diversificaron sus operaciones. El tráfico de drogas sintéticas y el robo organizado pasaron a ser sus nuevas fuentes de ingresos. Cada vez menos presentes físicamente, pero más letales, se escondían detrás de empresas aparentemente legales mientras el mundo seguía girando ajeno a su presencia en las sombras. Las leyes anti-yakuza, más estrictas que nunca, obligaron a estos grupos a trasladarse a los márgenes, allí donde la mirada del Estado no alcanzaba. Los barrios gentrificados y llenos de cámaras ya no eran su coto de caza. El espacio cibernético sí. El poder, como siempre, estaba en quien sabía adaptarse, y ellos lo sabían. En 2005, el paisaje económico de Japón seguía siendo un terreno fértil para la corrupción, y los yakuza se movían con la destreza de un depredador acechando entre sombras. El grupo Yamaguchi-gumi, como líder indiscutible del crimen organizado, había asegurado su control en sectores clave: la construcción y el mercado inmobiliario. El método era sencillo y brutal. Utilizaban el sokaya, una forma de extorsión empresarial que les permitía dominar las reuniones de accionistas con solo su presencia. Se sentaban en esos eventos no como meros observadores, sino como ejecutores silenciosos, arrancando decisiones favorables con sonrisas cargadas de amenaza. El yageya era su herramienta en el mundo inmobiliario. Presionaban a los dueños de propiedades para que vendieran por menos de lo que valían, usando métodos que, aunque ilegales, eran sorprendentemente efectivos. Pero nada duraba eternamente. A medida que las leyes anti-yakuza se endurecían, el espacio para operar en la legalidad se estrechaba. Las conexiones con los negocios respetables comenzaron a romperse y los yakuza se vieron obligados a refugiarse en sus actividades más turbias. El tráfico de drogas y las estafas se convirtieron en su nueva moneda de cambio, ahora que las avenidas legales comenzaban a cerrarse una a una. La policía, en su lucha constante, logró algunos golpes significativos tras el descubrimiento de esta escandalosa trama. Makoto Owada, miembro destacado del Sumiyoshi Kai, fue arrestado en relación a crímenes de extorsión y tráfico de drogas. Shinobu Tsukasa, el jefe de Yamaguchi-gumi, fue encarcelado por posesión de armas. La organización comenzó a tambalearse. Su segundo al mando, Kiyoshi Takayama, asumió el control, pero bajo su dirección el grupo se volvió más salvaje y brutal.
En marzo de 2011, cuando la tierra bajo Japón se retorció con una furia inusitada, todo cambió en cuestión de minutos. El terremoto, de magnitud 9.1, sacudió al país con una violencia tan brutal que parecía un castigo divino. Las olas llegaron poco después, como si la propia naturaleza hubiese decidido arrasar con lo que el terremoto dejó en pie. La costa noreste fue golpeada por un muro de agua que oscilaba entre los 10 y los 40 metros, barriendo ciudades, pueblos y vidas sin hacer distinciones. Más de 560 kilómetros cuadrados se convirtieron en un mar dentro de la tierra y cientos de miles de personas quedaron sin hogar. La cifra de muertos superó las 15.000 personas, pero el horror no se detuvo ahí. La planta nuclear de Fukushima, azotada por el tsunami, sufrió una de las peores crisis nucleares de la historia. Los sistemas de enfriamiento fallaron y en cuestión de horas las alarmas empezaron a sonar, anunciando lo inevitable: una fusión nuclear. La radiación se esparció como un veneno invisible, forzando la evacuación de decenas de miles de personas, dejando ciudades fantasma en su estela. En medio de este caos, los yakuza, los mismos criminales que tantos temían, se movieron rápido. 70 camiones, llenos de suministros, rodaron hacia las áreas más afectadas, cargados con $500,000 en alimentos, agua y ropa. Pero no era generosidad pura, no. Era una calculada maniobra para presentarse como los salvadores que el gobierno no había sido. Mientras las autoridades aún lidiaban con su burocracia, los yakuza ya estaban allí, distribuyendo provisiones y, claro, consolidando su poder. Detrás de esa aparente nobleza siempre había un precio. En 2013, el panorama para los yakuza era otro. Las calles ya no estaban llenas de aquellos hombres que en otro tiempo eran temidos y respetados. La cifra de miembros cayó por debajo de los 60.000 por primera vez en muchísimo tiempo. La Agencia Nacional de Policía no tardó en celebrar ese declive, anunciando con satisfacción que el total de afiliados había descendido a 58.600, una caída significativa desde los 63.200 del año anterior. Casi 5.000 hombres desaparecieron de las filas en apenas un año, y las razones eran claras. Las redadas intensificadas por parte de la policía, las nuevas leyes que les dificultaban operar en las sombras, habían convertido lo que antes era un refugio seguro para el crimen organizado en una trampa llena de obstáculos. La imagen pública de los yakuza se hundía cada vez más en el desprecio. Ya no era tan fácil atraer a jóvenes dispuestos a mancharse las manos por un futuro incierto. El Yamaguchi-gumi, alguna vez imparable, perdió unos 2.000 miembros. Sumiyoshi-kai, otros 1.000. El Inagawa-kai también sintió el golpe. Los tiempos cambiaban y lo que alguna vez fue poder se convertía lentamente en cenizas. El 8 de julio de 2022, el antiguo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se encontraba en Nara, rodeado de simpatizantes, mientras pronunciaba un discurso de campaña para favorecer a un candidato de su partido a la Cámara de Consejeros del país. Era una escena que parecía segura, casi rutinaria en el mundo político, pero en un país donde la violencia política es rara, la sorpresa no tuvo tiempo de advertirse. Detrás de él, Tetsuya Yamagami, un hombre con pasado militar, se acercó en silencio, armado con una pistola casera que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido un juguete mal ensamblado. Pero en segundos, las detonaciones resonaron. Shinzo cayó al suelo y unas horas después, su muerte fue anunciada en un hospital local. Yamagami no actuaba por razones políticas. No había en él ningún discurso sobre ideologías o partidos. Lo que lo motivaba era algo mucho más personal. Una venganza silenciosa contra la Iglesia de la Unificación, una organización que, según él, había arruinado a su madre, explotándola financieramente hasta dejarla en la ruina. En su mente, Shinzo representaba esa conexión maldita, un hilo que unía la Iglesia con los grupos políticos de derecha. Curiosamente, mientras la yakuza no jugó un papel directo en este asesinato, las teorías sobre su posible implicación no se hicieron esperar.
La más difundida sugiere que la Iglesia de la Unificación podría tener lazos indirectos con la yakuza, dado el historial de corrupción y manipulación política de ambos. No son más que especulaciones, pues para el año 2023, la presencia de los yakuza en Japón se redujo drásticamente, especialmente para los grandes grupos como el Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai. La membresía total de estos grupos cayó a aproximadamente 20.400, un tercio de lo que era hace 2 décadas. La combinación de miembros envejecidos, dificultades financieras y leyes cada vez más estrictas ha mermado su influencia. Los yakuza, antaño dominadores de la extorsión, el juego, la prostitución y el tráfico de drogas, ahora se ven superados por nuevos grupos tokuryu que operan de forma anónima y flexible mediante redes sociales. La policía, ante la emergencia de estos grupos y la declinación yakuza, redobla esfuerzos contra el fraude y las drogas, habiendo arrestado en un solo año a más de 9.600 miembros por diversas ofensas. En Ginza, un robo de joyas por parte de un grupo tokuryu puso en evidencia el cambio en la dinámica criminal. Fueron popularizados a través de las pantallas. Marcaron una época de moda y supuesto glamour, pero su historia está llena de matices que no fueron del todo ciertos. Los Peaky Blinders. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.